Si ya lo encontró, le invito a ponerse de pie. Vamos a leer los versículos 31 al 36. Dice de la siguiente manera, le voy a leer la traducción que tengo como Biblia, pero después vamos a enfocarnos a dos versiones que no es la que yo tengo acá, que es la PDT y la Reina Valera. Hay una palabrita clave en el versículo 31. Dice, entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que el Hijo los hace libres. Ustedes serán realmente libres. Padre bueno, en esta mañana, Señor, queremos orar y pedirle, Señor, que nos permita hablar de su palabra, que pueda, Señor, ser usted el que pueda hablarnos en esta mañana, que podamos, Señor, ser lo más prudente y fieles a lo que tu palabra nos enseña. Queremos, Señor, dejar que tú hables a la congregación, a nuestras vidas. Si una de las cosas que libramos a la hora de pararnos en este lugar, Señor, es que podemos ser tentados a hablar lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes y que seas tú el que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder observar y oír tu voz a través del pasaje de la Escritura, Señor. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, esta versión y Reina Valera también lo señala de una manera que me llama mucho la atención en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Eso es lo que dice la versión Reina Valera en cuanto a lo que el Señor les estaba diciendo a estos judíos que habían creído al Evangelio, que habían creído a la predicación de Jesús. Pero también me llama la atención lo que dice la versión, la PDT, en el versículo 31. Dice, luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza. Y allí está la clave en lo que nosotros hoy día vamos a compartir. Porque si hay algo que todo discípulo de Cristo, todo creyente de Cristo, todo hermano que profesa fe en Jesús, debe abrazar y debe cimentar su vida para ser un buen discípulo de Jesús, es la permanencia, pero también la obediencia. Hermanos, no puede existir permanencia si no hay obediencia. Y tampoco habrá obediencia sin permanencia. Por eso muchos buscan hoy en día la libertad en la política, buscan la libertad en el dinero o en la autonomía moral.
pero terminan esclavizados aún en la forma en las cuales buscan ser libres. Buscan la libertad, pero a través de los medios que lo buscan, terminan esclavizados de esos mismos medios. Por eso este pasaje es una de las frases más emblemáticas de la Biblia, especialmente del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. En este pasaje Jesús se dirige a un grupo de personas que había creído en Él y comienza a explicarles las condiciones y los frutos de ser sus seguidores. En el texto del Evangelio que nosotros estamos observando, hermanos, la verdad no es solo un concepto, no es una idea intelectual o un dato informativo acerca de la verdad, sino que se refiere implícitamente a Jesucristo mismo. Por eso más adelante, en el mismo libro de Juan, en Juan 14:6, el Señor Jesús declara de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, mis hermanos, la verdadera libertad no es tener el poder de hacer lo que nosotros queramos. Muchos confunden la verdadera libertad en libertinaje. Muchos, aún dentro de la iglesia, profesando la fe en Jesucristo, abrazan una falsa libertad que la terminan distorsionando en libertinaje. Sino que la verdadera libertad viene del poder del que somos librados del pecado para vivir como Dios manda. Esa es la verdadera libertad que debe y debemos experimentar todos aquellos que creemos en Jesucristo. Hermanos, nosotros no hemos sido libertados como un concepto intelectual. Somos libres en Jesús. Nosotros hemos sido libertados con un propósito. Y ese propósito es vivir como Dios manda. Por eso solo la verdad encarnada, que es Cristo, porque Él es la verdad. Hermanos, la verdad no somos nosotros. La verdad no es la iglesia en sí misma como grupo. La verdad no es el programa eclesiástico de una iglesia. La verdad no son los pensamientos o ideales que podamos nosotros alinear a las Escrituras. La verdad es Jesús. Yo quisiera que pudiéramos observar que Jesús es la verdad. Que Jesús es el digno, es aquel digno de ser contemplado como la única verdad absoluta para este mundo. Él es la verdad encarnada. Y solo Él puede otorgarnos esta libertad por pura gracia. Nosotros hemos sido beneficiados de pura gracia, hermano. No porque lo mereciéramos, no porque usted y yo tuviésemos algo atractivo para poder recibir esa infinita gracia de parte de Dios, de ser libertados del poder, del yugo, de la esclavitud, del pecado. Por eso la libertad que Dios ofrece es una libertad espiritual frente al pecado. Hermanos, tú y yo, todos los días, desde que abrimos nuestros ojos, estamos con un opositor y con un adversario frente a frente, cara a cara, que es el pecado. Porque tú y yo, hermanos, pecamos continuamente, a diario.
Pecamos con lo que decimos, pecamos con lo que pensamos, pecamos como actuamos. Somos pecadores, hermanos. Y Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado la verdadera libertad de esa opresión, de ese yugo, de ese dominio del pecado. Eso no quiere decir que no vamos a pecar, pero como vamos a ver más adelante, hay una distinción con aquel que es dominado por el pecado, a aquel que ha sido libertado del pecado. Por eso conocer el mensaje del Evangelio rompe esas ataduras internas que el ser humano posee desde que ha nacido, desde que ha venido a este mundo. Hermanos, tú y yo, desde que hemos venido a este mundo, siendo pequeños bebés, tiernos, deseosos de que cualquiera quiere tomarte en brazos y quiere acariciarte, darte un cariño, y qué lindo ese bebé, él es un pecador en potencia. Desde que nacemos. Por eso Juan capítulo 8, versículo 34 enseña que quienes practican el pecado habitualmente están bajo su dominio. Hermanos, ¿tú y yo vamos a pecar? Sí, vamos a pecar. La diferencia es que aquellos que practican, que hacen del pecado un hábito, ellos están dominados por el pecado. Ellos están esclavizados del pecado aún. Y como están esclavos del pecado, lo único que puede darles verdadera libertad es la verdad encarnada, que es Jesucristo. Por eso aquellos que practican el pecado habitualmente están bajo su dominio, están bajo su control, están bajo el control del pecado. Y así pierden la verdadera libertad espiritual. Esto implica que el pecado actúa como un amo, como alguien que nos somete, nos gobierna, nos dirige. Nos esclaviza el pecado, esclaviza nuestra voluntad y termina separándonos de Dios. Hermanos, el pecado es algo tan serio. El pecado es algo que nosotros debemos mirarlo muy de cerca, con mucho temor. A veces en muchas congregaciones y aún muchos creyentes evitan hablar del pecado. Y evitan mostrar el poder que el pecado tiene en aquel que vive en pecado. En aquel que desde su nacimiento ha recibido esa naturaleza caída, pecaminosa, y que la única forma que el ser humano tiene para poder recibir de pura gracia la verdadera libertad es viniendo a Cristo. Por eso, hermanos, en esta mañana, por medio de este pasaje que hemos leído, observaremos algunos puntos que yo le invito a que estemos atentos a cada uno de ellos, porque son doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y el primer punto que nosotros observaremos, de acuerdo al pasaje que hemos leído, existe una condición de la verdad. Y esta es
permanecer en la palabra. Hermanos, hay una condición para la verdad. Y esa condición es permanecer en la palabra. Hermanos, ningún creyente que no permanezca en la palabra de Dios vivirá en la verdad. Ningún creyente que no permanezca en la palabra de Dios será verdaderamente libre. Por eso la sola Escritura, la libertad no nace de sentimientos, no nace de revelaciones místicas, sino de permanecer. ¿Y permanecer en qué, hermanos? Porque es aquí donde nosotros debemos ser bastante específicos y claros. Porque nosotros podemos decir, hermano, tú debes permanecer. Y usted puede decir, bueno, voy a permanecer en la iglesia, voy a venir fielmente cada domingo. Y voy a permanecer. No, hermanos. Usted puede venir cada domingo a la congregación durante todos los días de su vida y puede irse al infierno de la misma manera. No es garantía para ninguno de nosotros la asistencia a la congregación cada domingo. No es una garantía, hermanos. La única garantía es permanecer en la palabra. En la doctrina de Cristo. Cuando hablamos de permanecer en la palabra, estamos hablando acerca de la doctrina de Cristo, acerca de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La sola Escritura es una de ellas. Solo la palabra dirige nuestras vidas. Solo la palabra es nuestra regla de fe. Solo la palabra, la cual creemos que es inspirada por Dios, útil para la salvación. La sola Escritura es la regla de nuestra fe. Por eso en Juan, el Señor Jesús, en el capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Y ahí especifica cuál es tu verdad, cuál es la verdadera verdad. Tu palabra es verdad. La libertad y la santidad son inseparables en las Escrituras, hermano. Un creyente no puede pretender vivir en santidad, un creyente no puede pretender vivir para Dios y decir soy un discípulo de Cristo si no permanece en la palabra. Si la palabra no es lo fundamental en su vida. Hermanos, según la teología reformada, la perseverancia es la prueba de la fe verdadera. ¿Qué prueba una fe verdadera? La perseverancia. La Escritura señala que el que persevera hasta el fin, ¿ese qué será? Porque eso es lo que distingue a alguien que ha sido elegido por Dios. A alguien que ha sido elegido por Dios, que ha sido llamado por Dios, es alguien que persevera. Por eso es la prueba de la fe verdadera. Por eso no es conocer con la mente quién es Dios, sino habitar, obedecer, practicar de manera intencional sus enseñanzas. Eso nos transforma en discípulos de Cristo. Eso nos hace ser verdaderos discípulos de Jesús. Hermanos, hoy día vivimos en una sociedad
que sin duda niega a Dios, pero todos saben que hay Dios. Vivimos en una sociedad donde todos dicen, bueno, yo creo a Dios o creo en Dios a mi manera o a mi forma. Pero no les ha alumbrado la verdad del Evangelio. Porque cuando viene el Evangelio y alumbra tu vida, alumbra tu mente, alumbra tu corazón y descubres lo que la Biblia dice acerca de la verdad, te das cuenta de que no has estado viviendo en la verdad. Y esa verdad es Jesús. Pero el mismo Señor Jesús nos presenta en estos pasajes que no es simplemente entender y decir, bueno, qué bueno que la gente sepa que yo soy la verdad. No, el Señor Jesús va más allá. Dice, qué bueno que tú sepas que yo soy la verdad. Ahora vive, obedece, sigue mis enseñanzas. Porque no es suficiente saber. No lo es. Debemos hacer. Por eso debemos nosotros aprender a practicar de manera intencional sus enseñanzas. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25 al 26, allí el apóstol Pablo menciona que Dios es quien les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, ha sido Dios quien nos ha concedido ese regalo. Ha sido Dios el que nos ha concedido el arrepentimiento. No ha sido algo que nosotros hayamos buscado. Hermanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien obedezca a Dios, no hay ni siquiera uno bueno. Por eso, hermanos, el arrepentimiento es un regalo de Dios que proviene únicamente de Él. Y viene por medio de la verdad de su palabra. Cuando somos expuestos al Evangelio y a la verdad de su palabra, es allí cuando el Evangelio viene y nos ilumina y nos hace comprender de que nosotros no hemos estado en la verdad y que hemos estado autoengañados. Hermanos, a veces nosotros decimos, un testigo de Jehová está engañado. Un mormón está engañado, un católico está engañado. Hermanos, los evangélicos también están engañados. Muchos de los que están en los templos, en las iglesias evangélicas también están engañados. Porque se han moldeado a un sistema religioso, pero no a la verdad del evangelio. Hermanos, no somos muy distintos. La gran diferencia es que por pura gracia también Dios nos permite oír estas cosas, nos permite oír estas verdades para que vivamos y permanezcamos en Él. Como dije, es Dios quien les concede que se arrepientan para conocer la verdad y así escapar del lazo del diablo. Aquí el conocimiento de la verdad, hermanos, es un regalo divino. Pregunta: ¿es la Biblia tu autoridad final? ¿Es la palabra de Dios para cada uno de nosotros la autoridad final de nuestras vidas? ¿O solo la palabra de Dios se ha convertido en un libro de consejería, en un libro para sacar ideas, en un libro para decir, bueno, hagamos esto otros? O sacar un consejo, decir, bueno, voy a hacer esto, la Biblia dice que si yo hago esto, me va a ir bien. ¿O es realmente para nosotros la palabra de Dios la autoridad final que dirige toda nuestra vida?
Por eso en la vida del creyente la sola Escritura es una doctrina fundamental. También, como segundo punto, en el pasaje nosotros podemos observar el diagnóstico de la esclavitud. La depravación total del ser humano. Y lo vemos en los versículos 33 al 34. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, serán libres? Y Jesús les respondió: en verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Estos judíos estaban tan envueltos en su tradición, en su genealogía, que ellos consideraban que esa era una verdad más absoluta que la misma Torá, que la misma palabra de Dios. Y su esperanza estaba puesta en que ellos eran descendientes de Abraham. Y el Señor derriba ese argumento y les muestra esa depravación total del ser humano, porque la depravación total del hombre es poner la esperanza en el hombre, es poner la confianza y la esperanza en nosotros mismos, como que nosotros mismos podemos salvarnos, como que nosotros mismos podemos darnos el medio para poder alcanzar gracia y misericordia. Por eso la audiencia que estaba con Jesús oyendo sus palabras estaba aferrada a una ilusión de la autonomía. Ellos pensaban que eran autónomos, que no necesitaban a Dios, solamente por ser descendientes de Abraham era suficiente. Hermanos, a ti te puede pasar: bueno, yo soy hijo de padres cristianos, toda la vida he estado en la iglesia, toda la vida yo nací en el Evangelio. ¿Ha oído alguna vez eso? Pero no les ha amanecido en sus conciencias y en su vida la verdad del Evangelio. Pero han puesto su esperanza en que son hijos de padres cristianos. Han puesto su esperanza en su linaje. De la misma manera que ellos mismos ponían su esperanza en el linaje de Abraham. Hermanos, nuestra teología reformada nos enseña que los ritos o la genealogía no salvan. Los rituales, ellos estaban continuamente generando algún tipo de ritual paralelo a la palabra de Dios. Y el Señor continuamente les exponía aquella mala práctica. Por eso el ser humano se encuentra en una condición de esclavitud radical. El ser humano está esclavizado de manera radical. Y esto implica que la depravación total del pecado en el hombre está enraizada en su vida, en su naturaleza. Hermanos, que nosotros no entendamos y desconozcamos que nosotros por naturaleza está el pecado enraizado en nosotros. Por eso la depravación total del hombre. El hombre no busca a Dios, no hace lo bueno. Y lo bueno que pudiese hacer, aún es algo malo a los ojos de Dios. Porque nosotros evaluamos lo bueno bajo nuestro propio prisma, bajo nuestra propia mirada, bajo nuestra propia lupa. Por eso el versículo 34 es enfático, es claro. Dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso el hombre natural no es libre. Su voluntad está cautiva. No puede elegir a Dios.
por sus propias fuerzas. Y eso es lo que nos relata Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Que nosotros no buscamos a Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa era nuestra condición pasada. Porque hoy hemos nacido de nuevo. Hoy tenemos una nueva vida. Pero como hemos enseñado en muchas ocasiones y continuaremos enseñando en Vida Abundante, hay una vieja naturaleza en nuestras vidas que está allí y nos va a buscar estorbar una y otra vez. Pero también como hay una vieja naturaleza, Dios por su gracia nos ha dado una nueva naturaleza. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 17 al 20 describe nuestra condición pasada como esclavos de la inmundicia. Refuerza que nadie es neutral. O somos esclavos del pecado, o somos siervos de la justicia, o somos siervos de Dios. Hermanos, la vida cristiana no se puede vivir de una manera neutral. Usted ¿es siervo de Cristo o es esclavo del pecado? No hay un término medio. No hay neutralidad en el Evangelio, hermanos. Y si hay algo que nosotros descubrimos en la palabra de Dios, que Dios aborrece, le da asco la neutralidad. El Señor dice, tú eres frío o caliente. Pero tibio, a Dios le da asco la neutralidad, hermano. No tolera la neutralidad. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, explica que estábamos muertos, siguiendo la corriente de este mundo. Y si hay algo que podemos nosotros saber muy bien, que un muerto no puede conocer la verdad por sí mismo si no es vivificado, si no es por gracia y misericordia su vida vivificada. Nacer de nuevo, recibir una nueva vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos vivificó, nos dio una nueva vida, nos hizo nacer de nuevo. Por eso, hermanos, reconocer nuestra incapacidad total es el primer paso para valorar la magnitud de la gracia de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros va a valorar la magnitud de la gracia de Dios mientras nosotros no reconozcamos que somos incapaces de buscar a Dios, que somos incapaces de salvarnos, que somos incapaces de ganarnos un lugar, un pedacito en el cielo. El engaño del enemigo, el engaño de Satanás, no es sacarnos de las iglesias, es hacernos creer que podemos hacer algo para ganar el favor de Dios. Y puede mantenernos toda una vida practicando o haciéndonos creer que si hago esto o lo otro voy a ganar el favor de Dios. No, hermano. Debemos reconocer que somos incapaces
para poder nosotros ver y valorar la magnitud de la gracia de Dios. Nuestro tercer punto, debemos observar con asombro que existe un agente perfecto de libertad. Y la verdad está personificada. Como decíamos al inicio, la verdad no es un concepto, no es una idea, no es una ideología, no es un pensamiento. La verdad está personificada en una sola persona, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Por eso nuestra predicación, nuestra doctrina, nuestra liturgia, todo lo que hacemos es cristocéntrica. La verdad no es un concepto abstracto, hermanos, es una persona. Sí, el Hijo os libertare, dice el versículo 36. ¿Quién es esa libertad personificada? Cristo, hermano. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Verdaderamente experimentaremos la verdadera libertad, pero solo si el Hijo nos libertase. Por eso, hermanos, solo la gracia, solo gracia, es doctrina fundamental de la fe cristiana. Solo la gracia de Dios. Por eso la libertad es un regalo del Hijo de Dios, no un logro del esclavo. El esclavo no tiene derechos en la casa, pero el Hijo tiene toda la autoridad para liberar a quien Él quiera. Es que yo he hecho tantas cosas. Es que mira todo lo que yo he hecho, todas las cosas malas que has hecho. Si el Hijo te libertase, Él tiene toda la autoridad, hermanos, para liberarnos. Y Él libera a quien Él quiere. Él es Dios, Él es soberano, hermanos. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, tú y yo debemos estar firmes en Él, porque ha sido Él y únicamente Él quien nos ha hecho libres. Por eso Pablo advierte sobre no volver al yugo de la esclavitud. Y muchas veces ese yugo de la esclavitud se convierte en un legalismo. Esto fue uno de los puntos fundamentales para que la reforma protestante tuviera tanto auge. Porque el legalismo lo único que hace es esclavizar. Porque nos hace esclavos de lo que nosotros podemos hacer. Y nos hace desviar nuestra mirada de aquel que lo hizo todo. Y que por su gracia y misericordia nos quiere libertar porque Él así lo quiere hacer. Por eso, hermanos, la obra de Cristo es una obra eficaz. Cuando Cristo libera, la libertad es verdadera. No es una libertad condicional, sino una posición legal y espiritual que es eterna. Él no nos liberó un poquito
y después para hacerlos nuevamente esclavos. Cristo cuando libera a alguien, lo libera de una vez y para siempre. Y como hemos venido diciendo desde el principio, la cualidad de aquel que ha sido verdaderamente liberado, de aquel que ha recibido la libertad que es en Cristo, es alguien que permanece. Es alguien que sigue de manera intencional y busca practicar las enseñanzas de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hermanos, nosotros hemos sido liberados de un poder que nos llevaba a la muerte. Y no solo una muerte física, una muerte espiritual y una muerte eterna. Por eso la libertad que recibimos en Cristo es un cambio de jurisdicción legal. Antes estábamos condenados al infierno y hoy ha sido cambiada de manera legal nuestros papeles. Ahora salvos en Cristo, destinados al cielo, a una eternidad con Él. Y Él lo hizo una vez y para siempre, hermano. Por eso los frutos en la vida cristiana evidencian tu llamado, hermano, nuestro llamado. La permanencia. Y eso no quiere decir que no vamos a estar exentos a los vaivenes de la vida cristiana. Por eso nuestra vida como iglesia es fundamental. Nuestra comunión y nuestra relación entre los hermanos es fundamental. Porque cuando tú un día estás arriba, un día vas a estar abajo. Porque los vaivenes de la vida, estás eufórico un día y otro día estás que te quieres deprimir y morir. Y es allí donde tú necesitas a tus hermanos, a tu iglesia. Hermanos, la vida de la iglesia es el complemento perfecto para permanecer en la palabra de Dios. Nuestro cuarto punto, para ir terminando. Nuestro cuarto punto nos muestra el resultado de la libertad, porque la libertad tiene un resultado y es vivir para la gloria de Dios. Por eso, a Dios sea toda la gloria. Nuestra vida debe dar gloria a Dios. La libertad para la santidad debe ser algo que traiga gloria al nombre de Dios. Ser libres de la culpa y del poder del pecado nos permite por primera vez obedecer a Dios con amor y no por miedo al castigo. Hay muchos que sirven a Dios por la culpa, por miedo. Hermanos, eso no es libertad. La verdadera libertad nos hace libres de la culpa, libres del poder del pecado y nos permite por primera vez obedecer a Dios con amor y no por miedo a un castigo. Él nos ha adoptado, hermano. Él a ti y a mí nos ha adoptado como hijos. Por eso el esclavo pasa a ser un hijo. Ahora tenemos acceso al Padre y tenemos una herencia eterna. Hermanos, nuestra condición era paupérrima sin Cristo. Era horrorosa. Pero también hoy nuestra condición en Cristo es una condición extraordinaria, hermano.
Y debemos nosotros apreciarla, debemos contemplarla y admirarla para poder dar gloria a aquel que nos llamó. Hermano, tú y yo no le daremos gloria a Dios si nosotros no aprendemos a contemplar toda la gracia y toda la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. En conclusión, mis hermanos, la libertad que Cristo ofrece en Juan 8 no es libertad de elegir, no es ese libre albedrío pelagiano malinterpretado. Hacemos lo que queremos, porque donde abunda el pecado, abundará la gracia. Hay muchos que piensan que bueno, yo voy, me arrepiento y el Señor me va a perdonar, sí, pero ten cuidado con eso, hermanos, porque no vaya a ser que vayas a mostrar que verdaderamente no has nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo peca, sí. Y como dice Primera de Juan, podemos ir confiadamente ante Dios, confesar nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero el que ha nacido de nuevo no hace del pecado un hábito, no practica, no vive en pecado. Porque el que vive en pecado es esclavo del pecado. Y si es esclavo del pecado, el tal no ha nacido de nuevo. La libertad de la esclavitud del pecado es una liberación soberana de Dios. Debemos saber y creer que somos libres solo cuando somos cautivos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo, esclavo de Jesucristo. Hermanos, la verdadera libertad se vive esclavizado a Cristo, siendo un hombre y una mujer cautiva por Cristo. Hemos visto que la libertad no es un derecho que reclamamos, sino que es un rescate que hemos recibido. Los oyentes de Jesús apelaban a su linaje, pero Jesús les señaló su cadena, que era el pecado. Hoy la libertad no es una idea, sino la persona de Jesucristo. Se levanta sobre nuestra incapacidad y entendemos que no fuimos nosotros quienes buscamos la verdad, porque nosotros no hemos buscado a Dios, sino que la verdad nos buscó a nosotros, la verdad nos alcanzó a nosotros y la verdad nos abrió los ojos a nosotros, hermanos. Él nos alcanzó, Él nos buscó. Tú y yo no hemos hecho nada, hermanos. Él lo ha hecho todo por nosotros. Por eso el veredicto final es este. Si intentas ser libre por tu propia moral, por tu propia religión o por tu propio esfuerzo, seguirás siendo un esclavo cansado, agobiado. Pero si descansas en la obra terminada de Cristo, eres verdaderamente libre. Libre de la condena de la ley, libre de la tiranía del yo y libre para vivir por primera vez para la gloria de Dios, hermano. Como diría el reformador Juan Calvino, nuestra verdadera libertad consiste en que habiendo sido librados de la servidumbre del pecado, nos convertimos en siervos de la justicia. Hermanos, no salgamos de aquí en esta mañana intentando ser mejores.
porque esto no es una charla motivacional para que usted sea mejor. No salgamos intentando ser mejores para que Dios nos ame. Salgamos de aquí en esta mañana sabiendo que por Cristo y como Cristo nos amó, Él nos libertó. Ahora podemos vivir para Él y para su gloria. Porque aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Porque para Él y solo para Él sea toda la gloria, hermano. Él nos salvó, Él nos rescató y debemos permanecer en Él. Debemos obedecerle a Él. ¿Ha conocido la verdad, hermano? La verdad lo ha hecho libre. La verdad nos ha hecho libre a cada uno de nosotros. Permanezcamos fieles a la doctrina del Señor Jesucristo. Permanezcamos fieles a su palabra. Si usted y yo amamos a Cristo, el Señor Jesús dijo, si ustedes verdaderamente me aman, ¿qué harán? Guardarán, obedecerán mis palabras. Hermanos, eso nos hace discípulos de Cristo. La invitación en esta mañana, hermanos, es a considerar, reevaluar, ver, examinarnos. ¿Qué clase de discípulos estamos siendo? Si no hemos sido los mejores discípulos, hoy Dios nos da la oportunidad, abriendo nuestros ojos a la luz de su palabra, para que le digamos, Señor, quiero seguirte. Yo quiero ser un servidor, quiero ser una hija y un hijo tuyo. Yo quiero abrazar el sacrificio, la verdad, porque tú eres la verdad. Yo quiero abrazarte a ti y aferrarme a ti, a lo que tú has hecho. Yo soy incapaz de hacer algo. Tú lo has hecho todo. Y me abrazo a tu gracia y me abrazo a ti, Señor, porque solo tú eres la esperanza de mi salvación. Póngase de pie, vamos a orar.